Hola, Tibu. Hola, ¿cómo estás? ¿Cómo estás? Muy bien, gracias. Vamos a empezar por el principio. Vale. Esto me recuerda un poco a Buscando a Wally. La verdad es Porque que... nos tienes que decir quién eres. Yo creo que sé quién eres, que eres aquel de la esquina izquierda. Sí, el que está arriba. La verdad es que esa foto he puesto en Instagram y, ¿Ah, sí? y lo pregunta a algunas personas y nadie me encuentra. Y bueno... El que está a la izquierda, sí, ¿no? todo De a la pie. izquierda, sí. El que está al lado del portero. Sí. Pues no eras el portero en ese equipo, ¿no? No, eso es un equipo. Yo con el otro, el rubio, muy rubio, a mi lado. Somos de la misma edad y los otros tienen 2 o 3 años más que nosotros y podríamos jugar con ellos. ¿Ah, sí? Sí. ¿Qué años tenías aquí en esta foto, Tibu? 4 y media creo, algo así, 4 y media, como mucho 5. Y bueno, ahí estaba jugando y luego con 8 años me fui a Genk, también como jugador, lateral izquierda, y solo con 11 años, cuando empezamos a jugar en un campo 11 contra 11, estaba como portero. Aquí es cuando, en lo que ya nos hablabas antes, cuando ya empiezas a ser portero, ¿no? Supongo, en el Sí. primer equipo antes de ir al Genk. Sí, bueno, ahí tenía talento, pero yo creo no tanto para que la gente podría saber que ahora podría jugar en Atlético de Madrid y ganar la Copa y todo. ¿A quién hay que felicitar por no dejarte jugar de lateral izquierdo y meterte de portero? Bueno, no sé, ellos me han preguntado. La verdad es que me han dicho, ¿qué quieres? Porque Eras muy alto, claro. bueno, en ese momento no tanto. Bueno, era uno de los más altos, pero no el más alto. Y en esos días, esos años, siempre, por ejemplo, había un torneo cuando tenía 8 años, que ahí todo el mundo rotaba para estar en la portería. Y había un torneo y me preguntan, ¿tú quieres estar en la portería? Yo digo, vale, porque jugaba al voleibol, tenía los reflejos. Y digo, vale, así puedo jugar todos los partidos. Y digo, vale, yo voy a la portería. Y así, en final, era el mejor portero del torneo. Y así quedaban que dicen, bueno, tienen talento para los dos, ¿y qué quieres ser? Y yo digo, bueno, no lo sé, no lo sé. Y después, primer año, me han dicho, bueno, te vamos a poner un poco más en la portería que a la lateral izquierda. ¿Eras buen lateral? Sí, no estaba mal. ¿Ah, sí? Y llegaba mucho, y lo saca de esquinas a lo fuerte para rematar. No, bueno, ¿Ah, sí? no era malo, pero ahí, bueno, que tenía algo de talento más para portería que lateral izquierda. Esta es una foto con tu familia. ¿Hasta qué punto han sido ellos importantes en tu carrera? Siempre, porque, mira, mi hermano creo que ahí no tiene, ¿cuánto puede tener? 4 o 5, yo creo que después se fui también a Genk, 2 años. Pero bueno, mi hermana jugaba al voleibol, hacía muchas cosas y mi padre también con su trabajo tenía mucho recorrido, tenía que hacer muchas cosas, pero siempre nos han llevado al entrenamiento de los partidos y por eso yo sé que muchos niños, también aquí lo veo, que un jugador puede ir al Atlético de Madrid, un niño, y los padres no le dejan porque quieren que vaya al colegio y que si va al club que no es posible. Y eso que no hay tiempo para hacerlo claro, todo. Claro, y por eso puedo dar cada día las gracias a mis padres que me han llevado, porque Genk era 15 minutos, 20 minutos de mi casa. Y siempre has contado con su apoyo a cada equipo al que has ido, supongo, ¿no? Sí. O sea, cuando viniste aquí a Madrid ha sido el cambio más duro, supongo, ¿no? Claro, porque cuando venía aquí a Madrid estaba solo, ¿sabes? Me recuerdo muy bien, la primera semana estaba en el hotel los primeros días con mis padres y mi hermano estaba aquí y se ha quedado aquí conmigo hasta el partido contra Storm en casa. Después se han quedado hasta el domingo, creo, o el viernes, no me recuerdo bien, y se han ido. Y ese día que se han ido y tenía que ir al aeropuerto a dejarles, ha sido muy duro para mí, en plan, la primera vez que estoy, otro país, sin saber español, estar en el hotel solo, era muy duro. Y las primeras semanas han sido duros, pero por suerte el equipo era extraordinario, los chicos muy buenos y bueno, me sentí directamente en casa y por eso ha sido tan bueno, creo. Bueno, esta foto... Sí, Permíteme que me ría, sin ofenderte. Pero esto es porque creo que te ha gustado siempre mucho el deporte, ¿no? Tanto el voleibol como montar en bicicleta. sí, pero era un plan gracioso. No me lo puedo recordar el momento, pero me puedo recordar que estaba ahí y que me he hecho la foto. Sí, ahora lo veo. Pero que siempre has sido muy amante de todos los deportes, ¿no? Sí, Hasta mucho. que Yo, hacerte profesional del fútbol. Claro, ciclismo ahora todavía. Yo tengo un bici en mi casa, solo es mi padre que lo uso. Me gusta hacer muchos deportes. Mi padre ya me ha enviado un mensaje porque mi coche va a Bélgica
y ahí pongo todas mis maletas y que necesito un Bélgica que se va ahí. Y los primero me ha dicho tienes que llevar los maletas de los raquetes, de tenis para jugar los partidos contra mí. Cuando debutas con el primer equipo del Genk, que es cuando tú ya sabes que te vas a dedicar a ser futbolista profesional. Bueno, eso en esos momentos cuando tenía que debutar era porque el primer portero tenía tarjeta roja, el segundo se lesionó justo en la semana y yo era el tercera y tenían 16 años y bueno, casi 17 y bueno, ahí todavía estás en el colegio, solo puedes soñar con estar profesional, de vivir como ellos. Y bueno, cuando juego bien, bueno, ahí estás pensando, pero yo sabía que no era el primer portero ni el segundo, entonces te queda mucho para estar ahí. Solo cuando estaba jugando ahí como primer portero y juego todos los partidos ahí, pensaba, bueno, voy a ser profesional, pero todavía no lo sentí. Ahora lo siento más que antes porque en este año todavía estaba en el colegio. Este es el día de tu presentación en el Vicente Calderón, cuando fichas por el Atlético de Madrid. ¿Qué sensaciones tenías ya ese día? Me recuerdo Supongo que ya sabrías que venías a un equipo grande aquí en España y claro, que venías a la mejor liga del mundo. Claro, porque el año que jugaba en Genk, el año anterior, me recuerdo que he visto a Atlético jugar al final de Europa League y que me digo, hostia, qué buen equipo. En Hamburgo, contra el Fulham. Claro, y yo ahí me estaba diciendo, qué bueno. Y vi jugar De Gea, que también era un portero muy joven, y digo, qué bueno que sí puedes jugar ahí en Atlético. Bueno, no lo sabía que podía jugar ahí más tarde. Pero cuando te enteraste del interés del Atlético de Madrid... Primero no me lo creía, porque me recuerdo con un otro jugador en mi equipo que tenía contactos, que me ha dicho, sí, Atlético te quiere fichar y tal. Y estaba en plan, sí, bueno, sí puede ser eso. Me fui directamente para allá, porque Atlético es un gran club. Pero bueno, estaba muy feliz ese día y muy contento con la oportunidad que me han dado y estaba ahí listo para conquistar la gente del Atlético, para jugar bien y para conquistar el primer puesto, para jugar de titular, y porque sabía que había Senjo y Joel, que era difícil, pero estaba ahí para hacerlo y bueno. ¿Qué sentiste en ese momento, Tibu? Era un momento inolvidable. Yo creo que la alegría que tenía ahí, yo creo que me recuerdo que yo estaba en la otra portería, los aficionados estaban en Atlético este lado y corrió los 100 metros casi más rápido que Usain Bolt para ir a los aficionados y después me fui directamente a mis padres y estaban llorando los dos y eso era un momento para mí en plan, ¿sabes? Que de euforia. Después de otro lado me fui a mi hermano que casi nunca lo veo llorar y también estaba con las lágrimas y eso bueno, era para mí tan bueno y bueno, el año que hemos tenido ahí, ganar la Copa al final 3-0, era espectacular. No ha sido la única que has levantado, porque esto fue 3 meses después, en Mónaco. Ese foto lo quiero también, porque no lo tengo todavía. No, pero es muy bonito, ¿sabes? Con Falcao ahí, ha marcado 3 goles, yo creo con el equipo donde yo estaba. Era difícil para jugar porque, ¿sabes? Si yo juego bien, sabía que los de Chelsea ahí iban a defender. Si a lo mejor fallé en el partido, ¿qué puede pasar? La gente va a decir, el Atlético, eso lo ha hecho porque es de Chelsea. Y te juro, era un partido súper difícil, al final estaba muy contento que hemos terminado 1-4 porque bueno, quería ganar ese final, aunque era contra el Chelsea, con todo el respeto que tengo para ellos, pero si juegas un equipo, quieres ganar los trofeos con ese equipo, porque si, bueno, como ahora el Chelsea ha ganado Champions League o Europa League, no me siento como he ganado eso, entonces yo quería ganar ese trofeo también. Tú tenías una espinita clavada con el Real Madrid, creo, ¿no? Sí, porque siempre se había criticado mucho como claro, porque seguro, bueno, este año primero he empezado con la tarjeta roja, que para mí no era roja. Y, sí, la del Bernabéu. Sí, después en Calderón, bueno, una de Cristiano, 3 goles, pues ya te critican otra vez porque tú eres el portero a quien no ha marcado. Es normal, eso siempre pasa, pero porque es contra Madrid pasa más. Y este año, bueno, yo creo que aquí en el Bernabéu, el primer año, este año que hemos perdido 2-0, que jugó un buen partido, pero bueno, después, no sé, ¿sabes? Te critican otra vez porque ha marcado Ronaldo, que no sé, es algo raro. Y en casa, bueno, contra sus suplentes, perder 1-2 con mala suerte, un gol en propia puerta, pues era duro. Y después ganar ahí... Era el momento perfecto para claro, y para además para mí jugar un buen partido y levantar esa copa en ese estadio, pues yo creo que eso, bueno, mejor momento de la temporada, creo, y en general ha sido un temporadón. Es el portero menos goleado este año, ¿no? Claro, y me hace mucha ilusión de tener el trofeo Zamora, porque, bueno, siempre lo he visto que he ganado Valdés, Casillas, y hace
bueno, desde 96 que no ha ganado un portero atlético ese trofeo, pues para ganar este año. Molina. O sea, me hace mucha ilusión de ganarlo. Y más que, bueno, mucha gente dice, oh, está cedido de Chelsea y tal, pero yo no me siento cedido, yo me siento jugador de Atlético. ¿Motivo lo has pasado bien? Sí, muy bien. No ha sido para preocuparse, salvo la foto vestido de ciclista, yo creo que lo demás, ¿no? No, era bueno. Es siempre bonito para ver fotos y porque ese momento casi no... Bueno, a lo mejor me lo recuerda, pero no así con la foto y todo. Pues Tibu, que te deseo lo mejor y que eres un fenómeno, de verdad. Muchas es un gracias. placer.